La crisis silenciosa. Esto es un no parar, ¿eh? Pim, pam, pum. ¿Se está quedando sin liquidez el sistema financiero norteamericano? Nos preguntamos. Presta atención porque esto te interesa, porque afecta a tu bolsillo. Las tensiones en el mercado monetario norteamericano explican la caída del Bitcoin. Cuidado. Los ataques de Trump a la Reserva Federal y el cambio de humor de los inversores globales, bueno, pues son un indicativo. Algo está pasando. Hay una frase que, a primera vista, puede sonar exagerada. Estados Unidos se está quedando sin dinero. ¡Pum! Ahí lo dejo. Estados Unidos se está quedando sin dinero. Y todos sabemos lo que vendrá después. Sin embargo, si se examina con rigor lo que está ocurriendo en las entrañas del sistema financiero americano, la afirmación no resulta tan descabellada. Es decir, que quizá no estamos exagerando. Es que Norteamérica se está quedando sin dinero. De hecho, explica con precisión una cadena de fenómenos que han marcado dos mercados en los últimos meses. 2 puntos. La enorme caída del precio de Bitcoin, vamos a entender, y pues la guerra declarada de Donald Trump contra la Reserva Federal y un cambio profundo en el sentimiento de los inversores. Veamos qué hay detrás de todo esto, ¿de acuerdo? Un problema que rara vez ocupa titulares. En los últimos meses, la mayor economía del planeta ha comenzado a mostrar síntomas de algo que técnicamente se denomina tensión de liquidez. Vamos, que no tenemos un duro. No es un tecnicismo menor, ni un detalle de fontanería financiera. Cada vez que la liquidez empieza a escasear, el sistema financiero se tensa de manera progresiva. Los bancos tienen que pagar más para captar dinero, que tenemos menos, lo que reduce su rentabilidad. Cuidado. Toda la financiación se encarece, tanto para las empresas como para el propio gobierno. Y si la situación persiste, esas pequeñas grietas pueden transformarse en problemas de mucho mayor calado. Vienen curvas. Esto explica noticias como la que publicó recientemente el Financial Times. El mercado de bonos del Tesoro está navegando en aguas peligrosas y los balances de los bancos carecen, atentos, de capacidad para intermediar el creciente volumen de operaciones con deuda pública norteamericana. Algo se está tensando bajo la superficie. Y hablamos de Estados Unidos, nada más y nada menos. El epicentro del sistema financiero global, nos guste o no. El emisor de la moneda de reserva mundial, la pieza central sobre la que pivota buena parte de la economía internacional. Cuando algo empieza a romperse ahí, el impacto no se queda dentro de sus fronteras, pronto en tus bolsillos. ¿Qué es exactamente un problema de liquidez? Me imagino que los españoles somos expertos. En términos técnicos, una crisis de liquidez es una perturbación macroeconómica caracterizada por una contracción repentina y severa de la oferta de dinero y crédito. Parezco un profesional, ¿verdad? En todo el sistema financiero, como digo, en términos más simples, el dinero deja de circular y el crédito se congela. Voy a volver a leer este párrafo. En términos técnicos, una crisis de liquidez es una perturbación macroeconómica caracterizada por una contracción repentina y severa en la oferta de dinero y crédito en todo el sistema financiero. En términos más simples, el dinero deja de circular y el crédito se congela. En el 2030, exacto. En el caso que nos ocupa, no estamos ante una desaparición del dinero, sino ante algo más sutil y quizá más peligroso. 2 puntos. El dinero se ha vuelto más caro.
Poca broma. Más escaso y más difícil de captar. El resultado práctico es que refinanciar deudas sale mucho más caro. Los inversores asumen menos riesgos y activos. Antes, que funcionaban como colchón de seguridad, ya no cumplen ese papel, elevando la tensión en todo el sistema. Las señales de alarma, con 3 indicadores claves. Vamos a enumerar. El primer punto, el primer indicador. Las reservas bancarias caen por debajo del umbral crítico. Repito, las reservas bancarias caen por debajo del umbral crítico. Hablamos de Estados Unidos. El primer indicio es tan básico como revelador. Durante meses, las reservas del sistema bancario norteamericano han caído de forma sostenida, situándose por debajo del umbral de 3 billones de dólares. Esto significa que los bancos disponen de menos munición de liquidez, menos capacidad para inyectar dinero cuando el sistema lo necesita. La economía se estanca. Ahora bien, las reservas solo nos hablan de la oferta de dinero. Para tener el cuadro completo hay que mirar también la demanda. Punto número 2. El SOFR. Bueno, tranquilo, os voy a explicar. El termómetro del dinero a corto plazo. El segundo indicador clave es el SOFR. Atentos. Securities Overnight Financing Rate, que es, en esencia, el precio del dinero a más corto plazo. La tasa que refleja cuánto cuesta en Estados Unidos pedir efectivo prestado de un día para otro, utilizando bonos del Tesoro como garantía. Poca broma. En condiciones normales, cuando la liquidez es abundante, el dinero fluye con facilidad y el SOFR se mantiene cómodamente por debajo del tipo que fija la Reserva Federal sobre las reservas bancarias. Cuando la liquidez empieza a escasear, el comportamiento cambia. El dinero se vuelve más codiciado. Las entidades exigen mayor remuneración para prestarlo y el SOFR se tensa. Me imagino que nuestro buen amigo el señor Sir Valencia es experto en este tipo de tensiones financieras. Vamos, en no llegar a final de mes. Por ahora, este indicador no ha dado señales de alarma graves. Se mantiene ligeramente por encima del tipo de referencia, pero con una diferencia casi inapreciable. Una relativa buena noticia, aunque no la única pieza del puzzle. Punto número 3. Tercer indicativo de que Norteamérica se está quedando sin liquidez. El uso de la facilidad de recompra permanente. Atentos. SRF. Aquí me he coronado. A que parezco experto en... Usted confíeme en los ahorros que le voy a obtener una rentabilidad de un 10%. ¿A qué cuela? Bueno, la válvula de emergencia. Vuelvo a repetir. Tercer factor. El uso de la facilidad de recompra permanente, SRF, la válvula de emergencia. El tercer indicador, y quizás el más revelador, es el uso de la facilidad de recompra permanente, SRF, por sus siglas en inglés. Se trata de la red de seguridad de la Reserva Federal, una especie de válvula de emergencia que permite a los bancos intercambiar bonos del Tesoro por efectivo, casi de forma instantánea, una fuente directa de oxígeno financiero. Vamos, que no tenemos un duro. ¿Por qué su uso resulta tan significativo? Porque en condiciones normales prácticamente nadie los utiliza. Los bancos prefieren financiarse entre ellos. Es más barato, es más flexible y sobre todo evita el estigma de tener que acudir al Banco Central. El mercado casi siempre interpreta ese gesto como una señal de debilidad, lo que puede generar un efecto bola de nieve. Cuando una entidad recurre a la SRF, el mensaje implícito suele ser claro. No ha encontrado suficiente liquidez en el mercado privado. Pues bien, en los últimos meses este mecanismo se ha vuelto a activarse.
No de forma caótica ni descontrolada, pero sí lo suficiente como para que los mercados comiencen a elevar la ceja. Reservas pues que están cayendo y bancos acudiendo a la válvula de seguridad. Algo está pasando con la liquidez del sistema. Bueno, las tres causas que explican la tensión. Atentos. Masterclass de economía. Causa número 1. Me pongo un traje y es que me siento socialista, ¿eh? A vivir del cuento, ¿eh? A que me queda bien. El escaño. Causa número 1. 2 puntos. La regulación bancaria postcrisis. Vuelvo a repetir, las tres causas que explican esta tensión. La falta de liquidez estructural dentro de la economía norteamericana. La causa número 1, repito, 2 puntos. Señor Siri Valencia, todo por amor. Ildefonso, por favor, silencio. Al fondo del aula. Pónganse ustedes allá al fondo del aula, por favor. Estoy hasta los santos cojones de los tres. A la próxima os vais fuera. Después de la crisis financiera del 2008, los bancos pasaron a operar bajo reglas mucho más estrictas. Las más relevantes es el ratio de cobertura de liquidez, LCR, una norma que obliga a las entidades a mantener una reserva de activos líquidos de alta calidad suficiente para resistir 30 días completos de estrés extremo. Una situación en la que nadie les presta. Los clientes retiran fondos masivamente y el mercado se vuelve hostil. Pues no vale cualquier activo para llenar esa reserva. Solo cuenta el efectivo. Las reservas en la Fed y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, quizá no sirvan. O quizás sí. No son edificios. No prestamos a largo plazo. No activos difíciles de liquidar. La lógica es sencilla. Si un cliente quiere su dinero hoy, el banco necesita algo que pueda convertirse en efectivo hoy mismo, no en 6 meses. Cuando más estrictas son estas reglas, más liquidez tiene que inmovilizar los bancos, lo que inevitablemente reduce la liquidez disponible en el sistema. Sin embargo, esta regulación existe desde el 2015, por lo que no puede ser la única explicación de las tensiones actuales. Causa número 2. El déficit estructural del gobierno federal. Como probablemente ya se sabe, el gobierno federal de Estados Unidos gasta sistemáticamente más de lo que ingresa. El último año con superávit fue 2001. En 2025 el déficit asciende a casi 1,8 billones de dólares, equivalente al 6% del PIB. Un agujero monumental que no da señales de cerrarse, más bien lo contrario. Las proyecciones apuntan a que la deuda pública norteamericana podría superar en términos relativos a la de Italia o Grecia y si se consolidan las actuales tendencias fiscales, batimos récords. La implicación directa para la liquidez es la siguiente. Cada vez que el gobierno emite deuda masiva para financiarse, no está creando dinero, sino absorbiendo la liquidez del sistema. El Tesoro necesita compradores para sus bonos. Los inversores destinan capital a esa deuda pública y ese dinero deja de estar disponible para financiar a los bancos o a las empresas. Es un drenaje silencioso pero constante. Se seca por dentro. Y la causa número 3. El ajuste cuantitativo de la Reserva Federal. ¿Qué tal? Hola, nara.es. El tercer factor, es de España, hola. El tercer factor y probablemente el más determinante es el conocido como ajuste cuantitativo. Quantitative Tightening and QT. Atentos. El proceso mediante el cual la Reserva Federal reduce su balance, es decir, disminuye la cantidad de dinero que inyecta en el sistema. ¿Y cómo lo hace? Cuando vence los bonos que tiene en cartera, no reinvierte ese dinero. Lo deja desaparecer, como por arte de magia. En esto, el señor Sili Valencia también es un experto. Este proceso ha cambiado por completo el telón de Fondo Monetario durante años. La Fed actuó como una gigantesca fuente de liquidez, expandiendo su balance e inyectando dinero en el sistema. Tras la pandemia del 2020, los bancos centrales inundaron los mercados de liquidez para evitar un colapso económico.
Me tenéis que disculpar, pero me ha aparecido una notificación enorme en pantalla y tengo que estar, digamos, sobrevivo a tiempo real. Voy a volver a leer este párrafo porque ya ahora me he perdido, ¿no? El tercer factor, y probablemente el más determinante, es el conocido como ajuste cuantitativo. Quantitative Tightening, o Q2. El proceso mediante el cual la Reserva Federal reduce su balance, es decir, disminuye la cantidad de dinero que inyecta en el sistema. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues cuando vencen los bonos que tiene en cartera, no reinvierte ese dinero, lo deja desaparecer. Señor Siri Valencia, lo deja desaparecer. Este proceso ha cambiado por completo el telón de Fondo Monetario. Durante años, la Fed actuó como una gigantesca fuente de liquidez, expandiendo su balance, inyectando dinero en el sistema. Tras la pandemia del 2020, recuperamos el punto, los bancos centrales inundaron los mercados de liquidez para evitar un colapso económico, aunque ello supusiera disparar la inflación. Y aquí quería yo llegar. El balance de la Fed llegó a alcanzar casi 9 billones de dólares. Ahora ese balance se ha reducido alrededor de 6,5 billones. Y esa contracción explica en gran medida las tensiones que estamos viviendo, así como la presión que ejerce Donald Trump sobre la Reserva Federal para que cambie de rumbo. ¿Y por qué la Fed tardó tanto en frenar el ajuste? Bueno, la respuesta está en el delicado equilibrio que define el mandato de la Reserva Federal. Mantener la inflación bajo control sin destruir el empleo. Durante buena parte del proceso de ajuste, la inflación seguía siendo una amenaza real, especialmente en el sector de servicios y en la vivienda. Eso obliga a la Fed a mantener una política restrictiva, es decir, a retirar liquidez y enfriar las condiciones financieras. Interesante. Relajar demasiado pronto habría sido un error. Habría significado dar marcha atrás justo cuando la inflación aún no está completamente domada. Me disculpan. Y sin embargo, en diciembre del 2025, la Fed anunció el fin oficial del mayor ciclo de ajustes cuantitativo que haya llevado a cabo en su historia. Un hito importante, pero que conviene matizar. Esto no significa que el sistema haya quedado libre de tensiones ni que la liquidez haya vuelto mágicamente a ser abundante. Significa únicamente que la Fed ha dejado de retirar liquidez activamente. Que no es lo mismo que empezar a inyectarla. Frenar el drenaje no rellena el depósito. ¿Correcto? Bueno, la paradoja y la amenaza que se nos avecina, por lo tanto. Aquí aparece la paradoja inevitable. Si retirar liquidez ayuda a contener la inflación, dejar de retirarla puede reactivar exactamente el miedo que se intentaba corregir. Y para añadir más incertidumbre, hay expertos que auguran que esta política más relajada podría durar pues muy poco. Esa razón tiene nombre y apellidos: Kevin Warsh, el candidato designado por Trump para presidir la Reserva Federal. Tiemblo. A pesar de que el presidente reclama más liquidez, Warsh ha abogado públicamente por retomar el ajuste cuantitativo, cuestionando además la supuesta neutralidad técnica de la Fed y su relación con la política fiscal de gobierno. Cuando decimos Fed, hablamos de Reserva Federal. Su llegada al frente del Banco Central podría suponer un nuevo giro a la política monetaria americana con consecuencias invisibles. Muchísimas gracias, señor Cajorul, por el café. 2 cafés, uno para usted. Bueno, las consecuencias en los mercados del Bitcoin, primera víctima de la economía global. Bueno, las tensiones de liquidez no son datos abstractos. Tiene efectos muy concretos sobre los mercados y la economía real. Para los bancos, los más expuestos a plazos cortos y a activos difíciles de vender son los primeros en sentir la presión. Un retiro masivo de depósitos o la caída de un activo clave para desatar problemas graves, propagando el miedo dentro del sistema financiero. Voy a volver a leer
Los bancos, los más expuestos a plazos cortos o activos difíciles de vender, son los primeros en sentir la presión. Un retiro masivo de depósitos o la caída de un activo clave puede desatar problemas graves, programando el miedo dentro del sistema financiero. ¿Correcto? Para las empresas y el gobierno, el coste de financiar sube para todos. Las empresas pagan más por mover su dinero. Los bancos enfrentan mayores costes operativos e incluso el gobierno nota la presión al emitir nueva deuda. La economía pierde velocidad, como un coche intentando avanzar con el freno de mano puesto. Para los mercados de activos, cuando el dinero escasea, los inversores venden rápidamente lo que pueden convertir en efectivo, lo que son los bonos, las acciones y las propiedades. La volatilidad se dispara. El caso más llamativo de los últimos meses ha sido el Bitcoin. En los últimos 6 meses llegó a caer un 40%. Parte de esa caída se explica, precisamente, por la falta de liquidez. Cuando el dinero se vuelve escaso, los activos más arriesgados son los primeros en caer. Lo que antes parecía seguro pierde su valor de manera acelerada. Hemos visto cómo los activos más especulativos se desplomaban, mientras los activos de valor más consolidados y seguros resistían o incluso subían. Una reconfiguración clásica de carteras en entornos de tensión. Para la economía global el impacto tampoco se detiene en las fronteras de Estados Unidos. Al ser el corazón del sistema financiero internacional, cuando la liquidez falla en América, los créditos se encarecen en todo el mundo y la incertidumbre se globaliza. La falta de liquidez no es solo un dato técnico, es como un tapón en la red de agua de toda la economía. Bueno, ¿hay motivo real para preocuparse? Bueno, veamos. La lectura global del cuadro se matiza por el momento. Las tensiones son moderadas y en buena medida son consecuencia de una política monetaria deliberada que podría revertirse. ¿Correcto? No parece que estemos en la antesala de una crisis de liquidez sistémica inmediata, aunque sí es cierto que de vez en cuando los titulares alarmistas tienen más fundamento del que cabría esperar. Para que la situación escalase a nivel tendría que alinearse muchos factores simultáneamente. Por ejemplo, prolongarse la guerra de Irán. Y se está prolongando. Sin embargo, hay elementos emergentes que merecen vigilancia estrecha. Por ejemplo, la evolución del déficit fiscal americano, las decisiones de la Reserva Federal, bajo su posible nueva dirección, y un riesgo que todavía no ha recibido suficiente atención, el papel creciente de las stablecoins. Estas monedas digitales estables están absorbiendo una cantidad creciente de liquidez del sistema bancario tradicional y su expansión podría convertirse en una amenaza adicional para la estabilidad financiera en los próximos años. Por ahora, las alarmas no han sonado con fuerza, pero las grietas, aquí quería yo llegar, las grietas, aunque pequeñas, ya son visibles. Pues mi nombre es José Antonio Salinas Grabolosa. Os agradezco muchísimo pues la paciencia, la interacción. Tenéis la crónica disponible full en nuestro perfil en Patreon. Podéis, a partir de un donativo, el diezmo, pues ayudarnos a sobrevivir. mvmetaverso@gmail.com, el correo de PayPal. Y bueno, pues os invito a participar esta tarde. Hoy estamos como que muy activos. Hemos partido de una crónica a primera hora, esta sería la segunda, y esta tarde pues lanzaremos una tercera crónica pues para rubricar la jornada de hoy y dejar sobre la mesa una serie de cuestiones. Visto que en la línea de emisiones de este canal, lo que hemos intentado es últimamente, a medida que estamos todos en el limbo de la tregua y la brumosa fotografía de Hormuz, lo que hemos intentado es pues
fotografías nítidas de todos los objetos que pueden participar en una guerra mundial, para comprender y anticiparnos si de verdad vamos a dar el paso o no. Lo dicho, pues os agradezco muchísimo la atención. Tenemos por aquí usuarios, estoy viendo Marcos Dorado, Todo por Amor, Cajorul, Comecoco, Shiril, Defonso, Raquel, y es que es leer los 5 nombres y me ha entrado hasta un vértigo, me ha entrado como un no sé qué. Tengo miedo a salir a la calle. ¿Qué personajes? ¿Qué personajes? Vamos a pues tela. Dale tap al hombre. Hombre, eso no se pide. Hay que tener, digamos, cierta elegancia. Esto tiene que surgir de cada uno. No hace falta pedirlo, Marcos. Yo te lo agradezco, pero esto te tiene que salir de dentro. Las personas tienen que... Yo soy de la opinión que el ser humano no necesita ni órdenes ni capataces. Que no somos rebaño ni tampoco necesitamos pastores. Desde la sede del Movimiento Victoria, Raquel, un besote, Ildefonso, Nancy Gómez, Marían. Esta tarde, como digo, sobre las 3 y media lanzamos la tercera intervención y prepararos porque este fin de semana os voy a volver a poner cachondos. Porque vengo con una filtración. Atentos. Un ejecutivo de OpenAI expone la temeraria operación de, atentos, portales de Sam Altman. Entre comillas, estamos invocando a extraterrestres de verdad. Señor Cajorul, tarde o temprano te tendrías que enterar. Yo soy un muñeco de guiñol. Desde la sede del Movimiento Victoria, pues toda la luz del mundo.